Buen día para todos, mi nombre es Juan Manuel Olarte y en esta exposición voy a presentar el trabajo sobre el Acuerdo Final de la Paz del 2016. Para esta actividad elegí el punto de víctimas porque considero que es uno de los ejes muy importantes de este acuerdo. Hablar de las víctimas no es solo hablar del pasado, sino de la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Para analizar este tema realicé un diálogo intergeneracional con tres personas diferentes, un joven, un adulto y un adulto mayor. A partir de sus respuestas, comparo cómo cambia la forma de entender la paz según la experiencia de la vida de cada generación. Primero leí el acuerdo final de la paz y seleccioné el punto de víctimas como el foco de análisis. Después diseñé una guía de preguntas abiertas para que las respuestas no fueran limitadas, sino reflectivas. Luego entrevisté a tres personas de distintas generaciones, un joven de 30 años, un adulto de 42 años, un adulto mayor de 70. Durante las entrevistas tomé nota, identifiqué las ideas repetitivas y marqué diferencias en sus perspectivas. Finalmente comparé las respuestas y construí una reflexión personal. La idea central que encontré fue esta: escuchar a las víctimas cambia la manera que entendemos la paz, porque nos obliga a verla no solo como un acuerdo político, sino como una necesidad humana. Con esta metodología, las preguntas fueron claves. Las siguientes diapositivas muestro las más importantes. Preguntas que guiaron la entrevista. Las preguntas que guiaron las entrevistas buscaron entender tanto la opinión sobre el acuerdo como percepción sobre las víctimas. Por ejemplo, pregunté: ¿qué significa para usted el acuerdo de paz? ¿Qué pensaban del enfoque de víctimas dentro del acuerdo? Si creían que había avances en verdad, justicia y reparación y no repetición, y cree que falta para que las víctimas se sientan realmente preparadas. También pregunté si escuchar a las víctimas ayuda a construir la paz. Estas preguntas fueron abiertas porque me interesa que cada persona respondiera desde su experiencia, no desde su respuesta cerrada o aprendida. A continuación presento las tres perspectivas. Aquí se ven con claridad cómo la edad y la experiencia influye en la forma de interpretar el mismo tema. En la primera entrevista, el joven de 30 años relacionó el tema de víctimas como memoria y educación. Su mirada está puesta en el futuro, reconoce que hubo avances, pero insiste que en su generación necesita comprender mejor lo que ocurrió para no repetirlo. La frase que resume su postura es: si no escuchamos a las víctimas, el país puede repetir los mismos errores. La segunda entrevista, el adulto de 42 años tiene una visión más práctica y crítica. Valora el acuerdo, pero insiste que la paz no puede quedarse en lo simbólico. Debe verse en resultados concretos, cumpliendo la presencia institucional. Su frase central: la paz no firma una sola vez, la paz se construye todos los días. En la tercera y última, el adulto mayor habla desde una experiencia más cercana. El dolor del conflicto para las víctimas no necesita lástima, sino verdad, justicia y respeto. Su frase resume la idea muy poderosa: la, las víctimas no necesitan lástima, necesitan verdad, justicia y respeto. Si reunimos estas tres voces, aparecen coincidencias claras, pero también diferentes importantes. Eso lo muestro enseguida. Hacer el análisis comparativo, que es una de las partes más importantes del trabajo. Las similitudes principales son tres. Primero, las tres personas consideran que las víctimas deben estar en el centro del proceso de la paz. Segundo,
consiguen que la reparación ha sido insuficiente o demasiado lenta. Y tercero, todo lo relacionan la paz con la memoria, la escucha y la necesidad de no repetir la violencia. En cuanto a las diferencias, el joven habla desde la educación y la memoria histórica. Su preocupación es la que las nuevas generaciones comprendan lo ocurrido. El adulto se enfoca en la implementación y en el cumplimiento real del acuerdo. Es decir, en sí lo prometido se convierte no en acciones concretas. El adulto mayor, en cambio, interpreta el tema desde la experiencia vivida y resalta la dignidad de las víctimas, la gravedad del daño sufrido y la importancia de recordar con seriedad. Esto demuestra que el contexto generacional cambia el lenguaje, pero no cambia la idea del fondo. Las víctimas siguen siendo una deuda central en la construcción de la paz. Con base a esta comparación, paso ahora el análisis escrito y conclusión general del trabajo. Mi conclusión es que el punto de víctimas es fundamental, porque recuerda que no puede haber paz real sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Las entrevistas muestran que aunque cada generación interpreta el tema desde lugares distintos, todos reconocen que el acuerdo solo tiene un sentido si mejora la vida de quienes sufrieron el conflicto. El principal reto no parece solo normativo, porque el acuerdo ya reconoce a las víctimas. El reto verdadero es el práctico, convertir el pacto en resultados concretos, sostenibles y visibles. En otras palabras, el país no solo necesita recordar a las víctimas, sino escucharlas, re- repararles y asumir compromisos reales para que la violencia no vuelva a normalizarse. Por eso la frase con la que cierro esta diapositiva resume todo el trabajo. La paz se construye escuchando, reparando y cumpliendo. Para cerrar dejo la idea final y agradezco la atención. En conclusión, este ejercicio me permito entender que el acuerdo de paz no debe analizarse solo como un documento político, sino como una herramienta para reconocer el sufrimiento humano y construir memoria. Escuchar a personas, distintas generaciones, me ayudó a ver que la paz tiene significado diferente según la experiencia de vida, pero también me confirmo que todas coinciden en algo esencial. Las víctimas no pueden quedar en un segundo plano. Muchas gracias por su atención. Pregunta, ¿qué opinas sobre incluir a las víctimas en el acuerdo de paz firmado en 2016? Mi opinión frente a esta pregunta es que es muy importante incluir a las víctimas en el proceso de paz firmado en el acuerdo de 2016, ya que ellas estuvieron calladas por mucho tiempo y merecen ser reconocidas y que se les cuente toda la verdad. Por eso es muy importante tenerlas presentes en este acuerdo y incluirlas en el proceso. ¿Qué significa para mí el acuerdo de paz firmado en 2016? Pues fue una muy buena oportunidad que tuvo el país para cambiar ese conflicto armado de tantos años, pues el fin de la guerra, el poder restablecerle los derechos a las víctimas, reincorporar pues a los, a los combatientes nuevamente a la vida, restituir y reparar, el que se creara pues un sistema de reparación para las víctimas, aunque pues se ha trabajado bastante en el tema, pues sigue habiendo pues falencias, el que se acabara el conflicto pues dio pie para otros bandas criminales, para que hubiera como limitaciones territoriales, porque pues a pesar de que se dio la finalización del conflicto, pues sí se crearon otros grupos que siguen siendo un problema para el país, a pesar de que no es puntualmente de las FARC, pero pues esas disidencias, esas BACRIM, esos grupos ligados al narcotráfico, pues siguen generando pues una molestia para el país. Pero pues realmente fue un acuerdo que pues que partió en dos la historia de nuestro país y que logró poner en orden y restablecer muchas cosas
tanto para las víctimas como para los victimarios y para los territorios de todo el país. Buenas tardes, Buenas señora tardes, Mariela. Juan Manuel. ¿Cree que en Colombia se ha avanzado en verdad justicia, reparación y no repetición? ¿Y por qué? Yo creo que sí se ha avanzado un poco, pero nosotros no pensaríamos que no queremos repetir eso otra vez, porque es como volver antes de lo que ha pasado, no volver a repetir lo que ya hemos mejorado. Listo, la segunda pregunta.